Buenas noches, que Dios les bendiga a todos y cada uno de los hermanos, amigos que nos están sintonizando a través de este momento por vía de nuestra plataforma en nuestra Iglesia de Dios, Fuente de Unción. Es para nosotros un gran honor, un gran gozo poder estar desde nuestros hogares comunicándonos y llevando la palabra de Dios a cada vida que en estos momentos tanto lo necesita. Gloria a Jesús. En este jueves estamos para iniciar ya, dar inicio a nuestro servicio de escuela bíblica, invitando a todos nuestros hermanos que a partir de este instante se están conectando a esta transmisión, que por favor puedan compartir el enlace para que otros amigos, otros hermanos, otras familias también puedan recibir la bendición de este mensaje. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a esperar unos segundos para que otros hermanos puedan ya estar en contacto con nosotros para iniciar con el servicio de la noche. Bendecimos el nombre de Dios. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, pues como les decía, en esta noche estamos una vez más a través de esta plataforma transmitiendo nuestro servicio de escuela bíblica correspondiente al día de hoy. Pero antes de continuar con lo que resta de la noche, vamos a invitar a nuestro amado Espíritu Santo a que Él sea el invitado principal, a que sea quien realmente pueda dirigir todo lo que resta del servicio. Vamos a entregarle al Señor en oración el tema, el servicio y todo lo que vamos a hacer en esta noche. Gloria a Dios. Amante Dios que moras en las alturas de los cielos, Padre, en este momento alabamos, glorificamos y exaltamos, Señor, tu santo nombre. Te damos gracias, Dios, por un día más de vida, por un día más con nuestros familiares, por un día más, Señor, de estar a través de la internet, a través de este servicio virtual, llegando a cada hogar de nuestros hermanos y amigos. Gracias, Señor, por un día más de nuestra escuela bíblica, en el cual nos vamos a gozar. Queremos pedirte, Dios mío, que tu Espíritu Santo se glorifique de una manera especial en este estudio que vamos a estar realizando en esta noche, que tu Espíritu Santo toque cada corazón y que cada persona que esté mirando este servicio pueda ser ministrada a través de este estudio. Dirige, Dios mío, a la persona encargada de llevar esta enseñanza, Señor. Enséñanos, Dios, a través de tu palabra, porque cada día aprendemos cosas nuevas. Gracias por tu misericordia, Dios mío. Nos depositamos en tus manos, Señor. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hace casi 2000 años que un grupo de discípulos oyó del Señor Jesús la encomienda de ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Ese grupo fue designado, según nos dice la Biblia, en Marcos 16:15, la gran comisión. En esta encomienda es que se ha esforzado la iglesia de Jesucristo, mis hermanos, y se ha esforzado generación tras generación, pues quien predica a Cristo debe haberlo experimentado como su único y suficiente Salvador. En este trimestre que iniciamos, aprenderemos a ser fuertes en rechazar a los que pretenden brindar la salvación como intercambio por las obras. La salvación es por la gracia, pero ¿la gracia de quién? Por la gracia de Jesucristo y no por obras de la ley, jamás. Procuraremos aprovechar cada lección a fin de estar equipados, pero equipados, mis hermanos, correctamente para cumplir
nuestra obra misionera. Con estas palabras de introducción, entonces, le damos oportunidad a la persona que en esta noche nos va a traer la enseñanza correspondiente al primer estudio de este trimestre. Vamos a pasar entonces con nuestro hermano, el maestro Heriberto Pérez, quien es la persona que continúa. Que Dios les bendiga. Sí, buenas noches, bendiciones a todos mis hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de nosotros ser portavoces de un estudio de la palabra, de un estudio bíblico, que yo estoy seguro que va a ser de edificación para toda la iglesia. En esta ocasión nosotros nos toca hacer la introducción de esta primera parte de un nuevo expositor bíblico que la Iglesia de Dios Fuente de Unción va a poner en las manos de todos los hermanos que asisten cotidianamente a la escuela bíblica. Y tenemos para decirles, hermanos, que nosotros tenemos un material en esta ocasión poderoso, un material que yo sé que va a ser vivificante, que nos va a instruir, que nos va a inspirar y que nos va a seguir fortaleciendo nuestra vida espiritual como cristianos, porque es un material que está lleno de testimonios de cómo los primeros cristianos que formaron la iglesia primitiva, la iglesia del Señor, recibieron instrucciones directas del Señor luego de ser resucitado y antes de ascender a los cielos. Y esos testimonios de esos apóstoles, esos primeros hermanos de la iglesia, van a ser tremendo en nuestras vidas. Fíjense, tal y como dijo la hermana Milagro, ya hace alrededor de 2000 años, que esos apóstoles recibieron esa encomienda de parte del Señor. Nosotros sabemos que desde ese mismo instante, la iglesia del Señor y todos los seguidores de Cristo han hecho un esfuerzo por obedecer esa encomienda. En esta ocasión, en esta primera parte, la editora Senda de Vida le ha dado por título a este material la obra misionera de la iglesia primitiva. Esa es la primera parte de dos partes de que está compuesto este nuevo expositor bíblico. Y en ese expositor, como le dijimos, en esta primera parte, vamos a ver cómo la iglesia le dio seriedad desde el inicio a la evangelización y al discipulado, el cual es un ejemplo para la iglesia de estos tiempos, para nosotros. Vamos a ver también cuáles fueron esas instrucciones que el Señor Jesús le dejó a esos discípulos para la realización de la obra encomendada, y vamos a ver el deber que tiene la iglesia de obedecer esas instrucciones. Nosotros debemos señalar que esos primeros discípulos utilizaron como herramienta, me parece que la hermana Milagro mencionó algo de eso también, la oración ferviente, una oración constante, perseverante y ferviente, y que evidentemente que el Espíritu Santo debió de hacer su parte ahí, con esa oración ferviente y el anhelo y la invocación del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que fueron fortificados y fueron edificados y para hacer esa obra que el Señor les encomendó. Pues bien, hermanos, el primer estudio bíblico de este nuevo expositor, el estudio bíblico número 1, tiene por título: La obra requiere seguir las instrucciones de Cristo. Voy a repetir: la obra requiere seguir las instrucciones de Cristo. Y la base bíblica de este estudio bíblico de hoy está en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 8, y el mismo capítulo 1 de los Hechos,
versículos 12 y 14. Voy a repetir, Hechos 1, del 1 al 8 y los versículos 12 al 14. El pensamiento central de este estudio bíblico dice de la siguiente manera: la obra misionera de la iglesia requiere ser hecha acorde a lo que Cristo enseñó a sus discípulos. O sea, eso de que la obra misionera de la iglesia requiere ser hecha acorde a lo que Cristo enseñó a sus discípulos quiere decir conforme a las instrucciones que dio Cristo. O sea, de acuerdo a cómo Él lo planificó, como Él instruyó. O sea, la enseñanza, cómo Él enseñó que nosotros debíamos hacer esa obra. En el texto áureo de ese estudio bíblico dice, y es el versículo 4 del mismo capítulo 1, que dijimos que es la base bíblica, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Amén. Voy a repetirlo rápidamente. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Damos gracias al Señor. Nosotros tenemos aquí una lectura antifonal, que es la base bíblica que nosotros citamos ya anteriormente, y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces volvieron a Jerusalén, dice el versículo 12 ya, recordemos que estamos en Hechos 1:8 y luego del 12 al 14, dice el 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con todos sus hermanos. Amén y amén. Damos gracias al Señor por esta palabra que nos permite en el día de hoy estudiar. Yo espero que la gran cantidad de hermanos tenga a mano su expositor y que tenga también a mano la Biblia, que son las bases de nuestras enseñanzas. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para que podamos entender su palabra. Fíjense, tal y como dijimos, el libro de los Hechos es la base bíblica, en el capítulo 1 de este estudio bíblico número 1. Nosotros sabemos que en ese libro, el libro de los Hechos, no se dice explícitamente quién es su autor, pero muchos indicios apuntan que fue Lucas, el médico amado que menciona Colosenses capítulo 4, versículo 14. Nosotros sabemos que Lucas escribió el tercer evangelio y que fue alguien muy cercano a Pablo.
Lucas era una persona de cultura, porque Lucas, su profesión era la de médico. Entonces se trataba de una persona estudiada, una persona culta, y esa cultura y esa preparación que tenía Lucas, podemos ver lo que se revela en su escritura, su estilo literario, esos giros que le da. Nosotros podemos apreciar cuando leemos a Lucas que hay una fineza a la hora de escribir, y podemos darnos cuenta que también que se trata de alguien que es preparado. Entonces, también de que la forma como él hace sus escritos, vemos que él tiene que él poseía una visión universal de las cosas y de los hechos. Nosotros sabemos, después de todos esos datos, que unánimemente la iglesia declara que Lucas, indefectiblemente, es el autor del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, Lucas cuenta la historia de la iglesia primitiva dentro de un conjunto de detalles geográficos, políticos, históricos, y hace la mención de una serie de gobernadores regionales romanos y una serie de títulos a esos gobernantes, que nos indica que es conocedor de la idiosincrasia de ese imperio romano de esos días. Nosotros podemos ver de que por una serie de menciones que él hace y por unas omisiones que hace también, por ejemplo, que no menciona la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ni habla de la persecución de los cristianos en el año 64 después de Cristo, hecha por Nerón, y que tampoco recoge la muerte de Pablo. Cuando Lucas termina el libro de los Hechos, Pablo queda preso, pero todavía no muere. Nosotros podemos inferir, los estudiosos han inferido que ese libro de los Hechos fue escrito alrededor del año 62 después de Cristo. Ese libro de los Hechos es una especie de una prolongación o extensión del relato de la vida de Cristo en los evangelios, y registra la expansión del cristianismo desde Jerusalén hasta Roma. Amén. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, si nosotros iniciamos ya directamente el estudio, de este estudio bíblico número 1, que por ejemplo, Lucas empieza diciendo en ese versículo 1 del libro de Hechos, capítulo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Quién era Teófilo? Ese Teófilo es un destinatario desconocido, no se conoce exactamente datos de él. Sabemos que el nombre de Teófilo significa amado por Dios. Nosotros sabemos que luego Teófilo es llamado por otras partes de la Biblia, se le da un título como de distinción, por lo cual posiblemente era alguien de algún tipo, algún gobernante o tenía algún cargo, era una persona de eminencia o distinguida, porque creo que se le dice como distinguido o excelentísimo en otras partes de las escrituras. Entonces, probablemente es porque, fíjense, hermano, un detalle, en esa época los doctores, los médicos eran generalmente esclavos, y posiblemente ese Teófilo era algún antiguo maestro de Lucas, y por eso él dice que en ese primer tratado le habla acerca de todas las cosas de Jesús. Ese primer tratado se trata del Evangelio según San Lucas. Aquí sería el segundo tratado en el libro de los Hechos, que sabemos, como dijimos, que se le adjudica la autoría a Lucas. ¿Qué resulta, hermanos? Nosotros podemos ver, como dice aquí, que la obra es el título, la obra requiere seguir las instrucciones de Jesús. Nosotros podemos ver que hay elementos fundamentales que se presentan en estos textos que nosotros vamos a estudiar hoy. Lo primero es la obediencia. Nosotros sabemos, los cristianos, la trascendencia que tiene el ser obediente. Nosotros vimos que el Señor le dio instrucciones a los discípulos antes de irse, y que el Señor probó la fe y la obediencia de sus discípulos cuando le dijo que se fueran
¿verdad? Que no se fueran de Jerusalén y que esperaran hasta tanto haya sido enviado el Espíritu del Señor. La obediencia. Nosotros podemos ver que esos discípulos obedecieron esas instrucciones del Señor. Otro elemento importante que debemos destacar es que esos discípulos oraban, utilizaban la herramienta espiritual de la oración. Pero desen cuenta que según el texto bíblico que nosotros estamos estudiando, dice que ellos oraban perseverantemente, con ruego. Eso quiere decir que era con súplica, vehementemente que oraban. Y nosotros sabemos que cuando hay oración, hay fe, hay obediencia, Dios se manifiesta de manera extraordinaria. Nosotros sabemos que cuando el Señor le dijo a a Moisés, que cumpliera con el propósito de hacer el tabernáculo, Moisés hizo caso, Moisés obedeció, siguió al pie de la letra las instrucciones que le dio el Señor para la elaboración de ese tabernáculo. Y cuando ese tabernáculo fue erigido conforme a las instrucciones, conforme a la planificación, el deseo del Señor y las instrucciones que llevó a cabo y que realizó Moisés, la gloria de Dios llenó ese tabernáculo. Entonces nosotros tenemos muchos antecedentes en la Biblia, muchos testimonios de cómo la obediencia es poderosa. Nosotros sabemos que hay una parte de la Biblia donde dice que que Samuel le hizo ver a Saúl que la obediencia a la palabra de Dios era mejor que los sacrificios. Fíjense, hermanos, y como dijimos, los apóstoles obedecieron y se quedaron en Jerusalén, tal y como le dijo el Señor Jesús, hasta que fueron investidos de poder desde lo alto y que ya equipados comenzaron a evangelizar, a discipular e ir a las misiones. El Señor le pidió obediencia a los discípulos y sabemos cómo se manifestó. Fíjense, en el texto bíblico que estamos estudiando, nosotros podemos ver cómo en ese primer tratado, en esos dos primeros versículos, el 1 y el 2, podemos apreciar cómo las palabras de Lucas a Teófilo en esa dedicatoria de los hechos son de un gran valor y revelan enseñanzas que necesitamos aplicar a nuestra conducta diaria. Sabemos que los hechos es ese libro, ¿verdad?, poderoso en donde la presencia del Espíritu Santo nosotros la vemos que es manifestada de diferentes formas y podemos ver que ahí el hecho de Lucas dirigirse directamente a Teófilo es una parte muy importante de que nosotros debemos tomar en cuenta, hermano, a los fines de que hay una gran parte de personas a las cuales el misionero cristiano debe entender de que tienen necesidad espiritual. Esas personas que son personas llamadas en eminencia. Una persona eminente es una persona, ¿verdad?, preparada, quizá de cierto rango social, a las cuales quizá podrían decirse que no tienen algún tipo de necesidad, cuando nosotros sabemos que sí, que esas personas quizá tienen más necesidad que cualquiera que sea de un estrato más humilde, cualquiera de nosotros. Antes de nosotros, es importante que nosotros aclaremos un término, que es el término indubitables. En el versículo 3 dice que después de haber padecido, Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué es eso de indubitables? Indubitables quiere decir que no pueden negarse, que son indudables, irrefutables. ¿Cuáles pruebas fueron esas que el Señor Jesús le mostró? Bueno, el Señor Jesús le mostró las manos, le mostró los pies, en donde tenía esas heridas de la crucifixión, comió junto con ellos, ¿verdad?
Entonces, esos fueron pruebas irrefutables, que no podían dudarse de que ese era el Señor Jesús resucitado que se le había presentado. Amén. Otro término muy importante es el término bautizo. Ese término bautizo, que viene del griego baptizo, significa completamente mojado. Significa, y es utilizado en el Nuevo Testamento para significar el bautismo por inmersión. El bautismo por inmersión en agua específicamente. Nosotros sabemos que Juan el Bautista vino a traer el bautismo de arrepentimiento en agua, y que después, más adelante, como también dice este mismo texto bíblico, el Señor habla a los discípulos del bautismo en el Espíritu. Resulta, hermano, que en esa segunda parte del versículo 1 se refleja que el tema del primer tratado de Lucas fue evidentemente la persona de Cristo, de las obras de Cristo, de sus enseñanzas, y que en el versículo 2 Lucas establece que el Señor obró y enseñó hasta que ascendió a los cielos. También podemos ver en esos versículos que el Señor en un momento se le llama al Señor rabí. ¿Qué es un rabí? Que debemos aclarar ese término también. Un rabí es un doctor en la ley judía. También es un título honorífico que significa ser grande. Significa ser grande. Entonces, el Señor dedicó tanto tiempo a enseñar a las multitudes que fue conocido como maestro o rabí. Eso está en otras partes de la Biblia y por eso, ¿por qué hacemos referencia a eso? Porque el Señor no se cansó de enseñar. El Señor, por eso fue llamado maestro o rabí. El Señor no se cansó de enseñar desde que inició su ministerio hasta que se fue, e incluso después de resucitado, el Señor enseñó, el Señor mostró los conocimientos reino a todos sus discípulos y a los apóstoles. Podemos ver que en el versículo 2 del texto que estamos estudiando, Cristo ascendió a los cielos, y que la ascensión del Hijo, de que Cristo ascendió a la diestra del Padre, desde que Cristo ascendió a la diestra del Padre, se convirtió en nuestro sumo sacerdote para siempre. Y esa ascensión, primero la resurrección de Cristo y esa ascensión a la derecha del Padre, es de trascendencia para nosotros los cristianos, hermanos. Esa ascensión es fundamental en nuestra fe, porque es una de las muestras del poder supremo, de la divinidad de Jesús, que nos reconforta y nos da seguridad de que cuando Él se fue a hacer morada para nosotros, se sentó a la derecha del Padre, se constituyó en nuestro sumo sacerdote para siempre, que es nuestro abogado, nuestro intercesor. Amén. Y sabemos que antes de esa ascensión, las instrucciones que le dejó a los apóstoles, la gran comisión de ir a los confines de la tierra a predicar el evangelio. Fíjense, hermanos, en el versículo 4 nosotros podemos ver que dice que estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y el 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí, hermano, es que se inicia la frase de el bautismo con el Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo. Porque él hace la comparación, como dijimos también anteriormente, del bautismo en agua para arrepentimiento de Juan el Bautista, y que ellos iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahí vemos la muestra de obediencia, porque sabemos que ellos se fueron, ¿verdad? Que permanecieron en Jerusalén, obedecieron, que duraron 10 días de oración ferviente hasta que se manifestó de manera poderosa
el Espíritu Santo. Nosotros podemos ver, hermanos, que en el versículo 6 de nuestro estudio de hoy, los apóstoles le hacen una pregunta a Jesús. Lo vamos a leer, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué significa esa pregunta? Esa pregunta, ¿por qué la hicieron los apóstoles? Nosotros debemos recordar que la idea que tenían esos apóstoles de la época, una gran mayoría de ellos, era de que el reino mesiánico iba a ser un reino de poder político, un reino en donde iba a venir un rey guerrero que iba a imponer un poder político aquí en la tierra. Sin embargo, nosotros vemos en los versículos 7 y versículo 8 que el Señor Jesús le hizo una corrección a los apóstoles a los que le hicieron la pregunta, y les dijo: no os toca, eso está en el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, le dijo: a ustedes no les corresponde eso. Nosotros sabemos, hermanos, y ese es un ejemplo que nosotros debemos de seguir, de que nosotros a veces queremos cuestionar de por qué a veces el Señor no cumple una promesa, que no realiza las promesas que nos ha prometido, valga la redundancia. ¿Por qué no se concretizan esas cosas? Y nosotros sabemos que Él tiene todo el control, hermano. Nosotros sabemos que todo se hace en su tiempo, cuando Él entienda. Y un ejemplo claro es el mismo Jesús, que el mismo Jesús dijo que no se sabía ni el día ni la hora de cuándo Él iba a venir, que solamente el Padre sabía eso. Entonces, hermanos, nosotros debemos de vernos en ese espejo, como decimos los dominicanos. Si el mismo Jesús a sus hermanos apóstoles, que le estaba dando instrucciones, que fueron esos hermanos con los que Él compartió, con los que durmió juntos, con los que anduvo predicando de lugares en lugares, con los cuales hizo una relación estrecha, en donde habían hermanos de Él. Si a esos hermanos Jesús no le dijo, no le dio, porque probablemente el mismo Jesús sabía. Y aunque lo supiera, estamos seguros de que dentro del plan divino, ¿verdad?, estaba de que ellos no debían saber, porque Él mismo dice en el versículo 6, en el 7, que no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, si esto fue con esos hermanos, ¿por qué nosotros creemos que el Señor debe respondernos a nosotros lo que nosotros siempre tenemos por costumbre hacer? Dios mío, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué tú no te manifiestas? Dios mío, hermano, esas cuestionantes, nosotros entendemos que el cristiano debe ser conservador para hacerlo, o no debería de hacerla, porque nosotros lo que debemos hacer es descansar en el Señor. Y nosotros sabemos lo que ocurrió. Esos hermanos, esos apóstoles de la primera iglesia, simplemente obedecieron. Ellos no sabían cuándo era que iba a venir cuándo era que ellos iban a ser investidos del poder del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que ellos se fueron al llamado aposento alto, y que duraron 10 días de oración ferviente, pero ellos no sabían hasta cuándo era que iban a estar ahí. Ellos simplemente obedecieron, hermano. Ellos descansaron en el Señor. Fíjense, hermano, nosotros podemos ver que luego de que le dijo eso en el versículo 7, en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué podemos nosotros ver ahí? Que Jesús, luego que le hizo la corrección, o sea, luego de que le dijo, o sea, no corresponde a vosotros saber los tiempos o sazones del Padre,
le hace un énfasis en que ese reino del que él estaba hablando era un reino espiritual, que era un reino espiritual y que además de que era un reino espiritual, iba a ser un reino internacional, porque dése cuenta que él dice, primero le habla de la venida sobre vosotros del Espíritu Santo. Y luego dice, me seréis testigos en Jerusalén, o sea, donde ellos estaban, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Además de que iba a ser espiritual, le hizo énfasis de que era un reino internacional y que iba a ser gradualmente extensivo sobre toda la tierra. Porque le dice, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver que hay una palabra que sería importante que nosotros saquemos por ahí, que anotemos, que quizá la mayoría de ustedes tengan idea de lo que significa, pero es bueno recalcar ahí, que es la palabra restaurar. Recordemos que a Jesús le preguntaron en el versículo 6, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Amén. Y luego está la palabra testigo. El Señor le dijo en el versículo 8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, pues mis hermanos, yo les indico que la palabra restaurar viene del griego, es una palabra griega que significa reconstituir, restablecer. O sea, que los apóstoles, los hermanos que estaban con Jesús, le preguntaron que si él iba a restaurar el reino de Israel. Amén. Y luego cuando el Señor Jesús le dijo que ustedes me seréis por testigos, la palabra testigos está identificada judicialmente, generalmente de forma judicial. Y sabemos que un testigo es alguien que da testimonio. O sea, Jesús le dijo, ustedes van a dar testimonio, ¿verdad? De lo que van a ver. Porque un testigo es el que ve y escucha. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, de que en ese versículo 6, si volvemos y recalcamos, podemos darnos cuenta de qué forma Dios usó al pueblo judío para el cumplimiento de sus planes, hermanos. Nosotros sabemos que ellos estaban en el mismo lugar desde el cual el Señor ascendió al cielo, que es el monte de los olivos. Dice, la palabra dice por ahí, el monte del olivar, ¿verdad? Ese monte de los olivos fue en el cual los discípulos estaban con el Señor. Tengo para decirle que ahí se habla en las palabras, de que ese monte del olivar estaba a camino de un día de reposo de distancia. Esa distancia equivale, hermano, a 1,20 kilómetros, más o menos 1,5 kilómetros, y que estaba, ese famoso monte estaba ahí en las cercanías de Jerusalén y que dominaba toda la parte este de Jerusalén. Entonces, hermanos, podemos ver que en ese mismo lugar los discípulos le hicieron la pregunta a Jesús y de la respuesta del Señor entendemos que para Dios la reparación de la vida espiritual es prioritaria frente a los aspectos de orden político y humano. Nosotros podemos aprender aquí, hermanos, que cada creyente debe de amar a Israel. Cada creyente debe de amar a Israel como nación y orar por la salvación de los judíos, hermanos. Nosotros sabemos que la pregunta de los discípulos nos enseña que Israel juega un papel primordial en la obra misionera del Señor, que el propio Señor le dijo, sabemos que le dijo a una mujer gentil que la salvación viene de los judíos. Amén. Cuando Jesús escuchó la pregunta, sabemos que le respondió. Y debemos recordar
que la gloria con que Dios bendijo a la nación de Israel, o sea, de cómo lo ha bendecido en todos los tiempos a la nación de Israel, de que Dios bendijo a Israel grandemente en el reinado de David. Pero nosotros sabemos que luego ese reino de Israel se dividió en los tiempos de liderazgo del nieto de David, de Roboam, y que luego en el año 209 fue conquistado por Asiria, y que luego Judá, el reino del reinado del sur, el reino del sur, Judá, también fue conquistado por Nabucodonosor en el año 134. Vemos que en esa época en que Jesús ya estaba ascendiendo, el pueblo judío, el pueblo de Israel era subyugado por el imperio romano, y que hacía que los judíos pagaran tributo al emperador. Sabemos que además de que Israel fue restaurado en el año 1948, pero que su completa restauración será cuando Jesucristo regrese como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros debemos saber que la venida de Cristo, hermano, es quien va a restaurar todo lo que tenga que restaurar. Y como Israel, nación santa, escogida por Dios, es el reinado en donde se inició la expansión del evangelio. Nosotros sabemos que será totalmente restituida, totalmente restaurada, definitivamente, cuando el Señor venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjense, hermano, en el versículo 7 del estudio bíblico de hoy, nosotros podemos ver que evidentemente Jesús quiso decir de forma clara que solamente Dios es el que tiene la potestad de todas las cosas, y de que el Padre Celestial es el que tiene control de todo. Nosotros podemos apreciar, queridos hermanos, que luego en la segunda parte del estudio bíblico de hoy, que son los capítulos 12 y 14, podemos ver que los discípulos volvieron a Jerusalén desde el 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? De que volvieron desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. O sea, estamos hablando de más o menos 1,25 kilómetros, un cuarto de kilómetro. Y vemos luego que da una especie de un listado de cuáles eran esos apóstoles que estaban ahí en ese aposento alto. Ese aposento alto, nosotros debemos recordar que muy probable sea el lugar en donde Jesús celebró la última cena y comió con los apóstoles, ¿verdad? Antes de su crucifixión, y que también muy probable sea el lugar en donde él se le apareció luego de la resurrección y ante algunos de ellos, de los apóstoles. Podemos ver que en ese listado ya Judas Iscariotes está excluido, que no solamente hace la mención de 11 apóstoles. Judas Iscariote ya está excluido ahí. Y algo muy importante, nosotros podemos ver cómo de esta mención de esos apóstoles que se hace ahí, Pedro aparece primero en la lista, y que luego en otras listas, en otras menciones que se hace de los apóstoles, Pedro aparece primero. Es un detalle muy importante, hermano. ¿Por qué? Nosotros sabemos que Pedro tuvo el encargo de abrir por primera vez las puertas del reino a los judíos y a los gentiles. Nosotros podemos ver que el día de Pentecostés, Pedro mostró la puerta de salvación a unos 3,000 judíos, hermano. Y que luego, o sea, esos 3,000 judíos, luego de escuchar ese mensaje, nosotros sabemos cómo Pedro se llenó del poder del Espíritu Santo
y dio una prédica poderosa, y que luego de escuchar esa prédica, una gran cantidad de judíos y de gentiles fueron convertidos. Dice la Biblia que su número andaba por los 3,000, y que luego también en casa de Cornelio, también Pedro habló de Cristo como medio único de salvación, y también muchos gentiles fueron salvos y bautizados. De esos 11 apóstoles, solamente son mencionados más adelante, solamente 3 apóstoles son mencionados más adelante en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que son Jacobo, Pedro y Juan. Fíjense, hermano, hay algo muy importante, que es lo que establece el versículo 14. El versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Fíjense, nosotros sabemos que entre los que recibieron el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés, estaban esos apóstoles, que había mujeres que habían venido, que eran seguidoras de Cristo, ¿verdad? Y que esas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y que ellas subieron a Jerusalén, y que ellos habían venido desde Galilea a Jerusalén, que fueron sanados de espíritus malos, que siguieron a Jesús hasta su muerte, y que incluso vieron el sepulcro donde había sido colocado el cuerpo de Jesús luego de morir. Y nosotros sabemos que, bueno, podemos ver que esas mujeres sirven de ejemplo para que nosotros recordemos las obras de Cristo y dediquemos nuestras vidas a orar y a servirle con fervor. Fíjense, ahí en esa parte hay una palabra que quiero recalcar antes de que terminemos, y es que dice el 14: perseveraban unánimes en oración y ruego. Fíjense, hermano, eso de la unanimidad es muy importante que recalquemos eso. Eso de la unanimidad, ¿qué significa? Mire, para los líderes es muy importante esta parte, y un rasgo de un líder debe de saber que debe tener por conciencia preclara de que estar en unidad, que el cuerpo de Cristo, que el reino, la iglesia de Cristo debe de perseverar. ¿Qué es lo que es perseverar? Bueno, perseverar es mantenerse, darle continuidad a las cosas, no decaer, ¿verdad? Entonces, perseverar en oración y ruego. En oración y ruego. Nosotros sabemos que ellos oraron fervientemente. Dice aquí, unánimes en oración y ruego. ¿Qué es eso? No es oración y ruego. El término ruego le da énfasis a la forma como ellos oraron. Nos da idea de que ellos oraron fervientemente, de que ellos gimieron, de que ellos suplicaban, ellos anhelaban recibir el Espíritu Santo. Y el obrero del reino debe de desear y pedir ser bautizado con el Espíritu Santo para poder ser fortalecido y para poder tener las herramientas necesarias de salir a hacer la obra del reino. Entonces le decía que los líderes deben de tomar en cuenta, voy a permitirme hacer un pequeño extracto que conseguí aquí, que se lo quiero leer textualmente, porque no quiero que se me vaya ningún detalle. Dice aquí, siempre que los líderes de la iglesia primitiva se reunían en Jerusalén, se nos dice que estaban unidos en armonía y en armonía unos con otros. La unanimidad era espiritual y práctica, no solamente teológica. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Ellos permanecían juntos. Dice ahí que no era solamente teológica la unidad, era una unidad espiritual, pero también práctica. ¿Por qué? Porque ellos compartían no solamente el espacio físico, ellos compartían
sus bienes, sus posesiones, se juntaban a estudiar juntos, se juntaban a orar. O sea, eso de unanimidad no era un simple decir, era un asunto que en la vida diaria ellos lo practicaban. Y eso de unánime, de que perseveraban unánimes en oración y ruego, es un indicativo a nosotros, los creyentes, a los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, de que la unanimidad es otro término a ser tomado muy en cuenta y que debemos de practicarla. Entonces, palabras puntuales que yo entiendo que debemos de tomar en cuenta aquí. Primero, obediencia. Nosotros sabemos los cristianos lo que conlleva la obediencia, porque se nos ha predicado bastante de eso. Obediencia. La obediencia es mejor que el sacrificio. Nosotros lo sabemos, se nos ha dicho bastante eso y ahí lo dice la Biblia. Entonces, obediencia, perseverancia, unanimidad y oración ferviente. ¿Por qué? Porque la oración ferviente es provocadora del Espíritu Santo. La oración ferviente demuestra fe, esa certeza que nosotros sabemos, y lo demostraron esos discípulos, que no preguntaron por cuánto tiempo vamos a estar ahí, hasta cuándo. O sea, ellos no preguntaron, ellos simplemente obedecieron. Y cuando ellos hubieron obedecido, oraron, ¿verdad? Con fervor, de manera unánime, nosotros sabemos que el Espíritu Santo se manifestó de manera poderosa en la vida de esos apóstoles. Quiere decir, mis hermanos, que yo creo que la enseñanza del día de hoy puede decirnos que después de nosotros ver que esas instrucciones que Cristo dio a los discípulos para que fueran al campo misionero, nos dicen a nosotros, ese es un testimonio que nos dice a nosotros de que nosotros debemos imitar la fe de esos siervos de Dios y de que el trabajo que nosotros vamos a hacer es un trabajo que nosotros no debemos hacerlo de forma muy ingenua, porque nosotros sabemos que va a haber oposición del infierno, de que va a haber una oposición de las tinieblas y de que nosotros debemos fortalecernos con todos esos instrumentos y esas herramientas para nosotros ir a la mies como obreros del Señor, con obediencia, con fe, con fervor y con oración constante. Yo espero, mis amados, que el estudio de hoy haya sido de edificación. Nosotros con esto terminamos, debemos de terminar ya y esperamos que el Señor haya hablado a su pueblo. Damos gracias de nuevo al Señor por habernos escogido de instrumento para el día de hoy, comunicarnos con todos ustedes y exponerle el primer estudio bíblico de este nuevo expositor. Bendiciones, mis amados, les amo en el amor de Cristo. Buenas noches. La persona que continúa. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es nueva cada mañana. Bendecimos a nuestro hermano Heriberto Pérez por el maravilloso estudio que nos trajo en este día. Aunque realmente el resumen general lo vamos a continuar la próxima semana porque es un estudio que abarca muchos puntos muy relevantes. Entonces, para la próxima semana, Dios mediante, tendremos el resumen general. Así es que les invitamos a que estén muy pendientes a partir de las 7:30, porque es que necesitamos, de verdad que necesitamos estar totalmente informados, equipados, ¿verdad que sí? De lo que ya el Señor nos ha suministrado. Y es que el libro de los Hechos, como bien decía nuestro hermano Heriberto Pérez, nos revela la historia de los discípulos, de lo que los discípulos estaban recibiendo de parte de Jesús. Entonces, los discípulos recibían lo que Jesús recibió para entonces hacer lo que Jesús hizo. Y nosotros somos discípulos de Cristo y nosotros necesitamos saber cómo es que vamos a llevar las buenas nuevas de salvación. Tenemos instrucciones claras a través de la Biblia. Así es que es necesario que estemos siempre
leyendo nuestra Biblia, informándonos, capacitándonos para saber hacia dónde el Señor nos quiere mandar y qué es lo que el Señor nos manda a llevar a esas almas, esas personas que necesitan de Él. Muchas cosas importantes, muchas fechas fueron hoy señaladas, así es que esperamos que todos los hermanos y los amigos que estuvieron recibiendo desde sus hogares este estudio de esta noche, pues puedan haber tomado notas para que estén ahí, ¿verdad que sí? Porque si hay preguntas y eso es bueno siempre tener esa información y saberla manejar. Bien, algunas informaciones que necesitamos compartir con todos los que están ahí conectados antes de terminar y son las siguientes. Mañana viernes nosotros continuamos con estas oraciones de 6 a 7 y de 3 a 4 de la tarde. La iglesia, mis hermanos, no ha cerrado. Solamente el edificio donde nos congregamos está cerrado o ha estado cerrado, pero la iglesia sigue trabajando porque nosotros somos la iglesia. Así es que nos seguimos edificando con la palabra de Dios, seguimos llevando los mensajes del Señor a cada hogar. Es necesario que estemos fortalecidos. Entonces, el mismo viernes en la noche ya, conforme le haya informado el líder de su grupo, hay reunión de células en los grupos de crecimiento a través de las redes. Y el sábado, entonces, tendremos nuestra reunión de líderes virtual a partir de las 7 de la noche. El domingo nos estaremos nuevamente reencontrando con nuestro maravilloso culto virtual a partir de las 6 de la tarde. Así es que invitamos a todos los amigos que en esta noche se han conectado en esta transmisión a que estén muy pendientes el domingo, porque el Señor puede sorprenderte, amigo, puede sorprenderte, hermano, con una palabra que puede cambiar de manera definida tu vida o definitiva. Así es que vamos a estar muy pendientes de este calendario que tiene preparada la Iglesia de Dios, Puente de Unción. Culminadas ya estas informaciones, vamos a hacer el llamado, que es, creo, lo más importante, porque podemos hablarte de cómo nos sentimos, de qué ha hecho el Señor en nuestras vidas, pero también lo más importante que podemos hacer por ti en esta noche, amigo, es presentarte a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Así es que vamos a invitarte a que ahí donde tú estés, inclines tu rostro, el amigo, la amiga, el familiar que esté conectado, también el hermano que en este momento entienda que ha ofendido al Señor, que necesita una reconciliación con el Señor. Vamos a invitarte a que inclines ahí tu rostro para que hagas esta oración conmigo y puedas entonces entregarle tu vida a Cristo. Inclina tu rostro ahí donde estás y ora conmigo. Amante Dios que moras en las alturas de los cielos, en este momento, Señor, me inclino ante ti, entendiendo, Dios mío, que tú eres el único que puede ayudarme en esta situación que tengo. Te pido perdón por todos mis pecados, Dios. Acepto tu sacrificio en la cruz. Te abro mi corazón, Señor, y te acepto a partir de este momento como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que a partir de esta noche me enseñes a vivir una vida de rectitud y santidad contigo. Te pido también, Dios mío, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que por favor no lo borres jamás. Enséñame a caminar contigo desde hoy y para siempre, Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, querido amigo, entonces yo te invito a que puedas escribir a cualquiera de nuestros hermanos de manera privada, si necesitas la oración, para que juntos podamos orar por ti, pero para que también podamos tomar tus datos y entonces podamos darte un seguimiento y así puedas formar parte de nuestra gran familia, la Iglesia de Dios, Puente de Unción. Ahí hay un grupo de hermanos que te estaremos esperando para darte un fuerte abrazo. Así es que vamos también en este momento a decirte de parte de nuestros líderes, los pastores, que eres bienvenido a esta familia y de parte de ellos, mira, tú vas a recibir este fuerte abrazo. Gloria a Dios. Vamos entonces en este momento a decirte gracias por haberte conectado, por haber participado de esta transmisión
Y recordarte que el domingo estaremos una vez más transmitiendo desde esta plataforma. Que Dios te bendiga y que este estudio haya sido de bendición para tu vida y para tu familia. Un abrazo fuerte desde aquí. Buenas noches y bendiciones.